Las imágenes que vemos a diario en las noticias parecen sacadas de una película de terror. Niños cubiertos de polvo, corriendo entre edificios destruidos, madres llorando desesperadas mientras cargan los cuerpos inertes de sus hijos, explosiones que rompen el silencio de la noche y familias enteras que lo han perdido todo en un segundo. Desde Ucrania hasta Gaza, desde Etiopía hasta Myanmar, el mundo está envuelto en conflictos, violencia y sangre. Las cifras oficiales hablan de miles de muertos, pero detrás de cada número hay un nombre, una historia, un corazón que ya no late. Y en medio de todo este caos, surge una pregunta que quema en los labios y en el alma. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios de amor que prometió cuidarnos? ¿Dónde está ese Padre Celestial que dijo que ni un solo cabello de nuestra cabeza caería sin su conocimiento? Esta pregunta no es nueva. De hecho, ha sido la pregunta más repetida a lo largo de los siglos por hombres y mujeres que, enfrentando la brutalidad del mundo, han sentido que el cielo guarda silencio. No solo los incrédulos la formulan, también los fieles. También los que oran todos los días, los que leen la Biblia, los que han dedicado su vida a servir a Dios. Y no es pecado preguntarlo. El propio salmista clamaba en su dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Es el grito del alma que busca consuelo, que necesita entender por qué, si Dios es omnipotente, permite que los inocentes sufran, que los niños mueran, que los tiranos triunfen. Pero para entender la presencia de Dios en medio de las guerras, primero debemos entender algo clave. Dios nunca prometió un mundo sin dolor. Lo que prometió fue caminar con nosotros a través de ese dolor. Él nunca dijo, no tendrás problemas. Lo que dijo fue, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No es un Dios ausente, es un Dios que desciende al campo de batalla, que llora con los que lloran, que sostiene al que ya no tiene fuerzas para seguir, y que, incluso cuando no lo entendemos, sigue siendo soberano. Para muchos, las guerras del presente parecen el colapso de toda esperanza. Pero la verdad es que la historia humana ha estado marcada por conflictos desde sus primeros días. La Biblia misma, lejos de ignorar esta realidad, la enfrenta de forma directa y honesta. Desde el primer asesinato registrado, Caín matando a Abel por celos, hasta las conquistas sangrientas de imperios enteros, la guerra ha sido una constante. Incluso el pueblo escogido por Dios, Israel, no fue ajeno a los campos de batalla. De hecho, muchas veces se vio envuelto en guerras ordenadas por el mismo Señor. Recordemos los tiempos de Josué, cuando el pueblo entró a la tierra prometida. Dios les dijo que tomaran posesión de Canaán, pero esto implicaba enfrentar naciones poderosas, batallas despiadadas y decisiones duras. ¿Cómo reconciliar esto con un Dios de paz? La respuesta no es sencilla, pero está en la Escritura. Dios no celebra la violencia, pero la permite, y a veces la utiliza, para ejecutar justicia, frenar el mal o cumplir su voluntad mayor. Lo hizo con el faraón, lo hizo con Babilonia y lo hará otra vez en el juicio final. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue un guerrero. No solo enfrentó a Goliat, sino que lideró incontables campañas militares. Y aún así, Dios lo amaba. Incluso Jesús, el príncipe de paz, dijo que no vino a traer paz, sino espada, Mateo 10:34, refiriéndose al conflicto inevitable entre la verdad de Dios y la rebeldía del mundo. El libro de Eclesiastés lo resume con una sabiduría inquietante. Todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés 3:1-8. Dios no ha cambiado. La historia que hoy vivimos ya ha sido vivida antes. La diferencia es que ahora nosotros somos los protagonistas. Y en medio de todo esto, debemos recordar algo fundamental. Si la historia se repite, también se repite la fidelidad de Dios. Él fue fiel en medio del diluvio, en medio del desierto,
en medio del exilio, y lo será también en medio de nuestras guerras actuales. Él no ha perdido el control. La humanidad sí. Pocas cosas son tan angustiantes como el silencio, especialmente cuando viene del cielo. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, cuando las bombas estallan, los cuerpos caen y los corazones se rompen, buscamos desesperadamente una señal, una voz, una palabra de consuelo, y muchas veces lo único que encontramos es silencio. Es en esos momentos que la fe es más probada, porque cuando Dios parece callar, el enemigo grita, susurra mentiras. Dios te ha abandonado, no le importas, está lejos de aquí. Y si no estamos firmes en la palabra, podemos comenzar a creerle. Pero ese silencio no siempre significa ausencia. A veces, el silencio de Dios es la pausa antes de su intervención. Otras veces, es la prueba que refina nuestra fe como el oro en el fuego. El profeta Habacuc lo entendió. En un tiempo de injusticia, corrupción y violencia clamó: ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire el agravio? Habacuc 1:2-3. Pero Dios respondió, no con palabras suaves, sino con un plan difícil de aceptar. Le reveló que levantaría una nación aún más cruel para juzgar a Judá. Una respuesta dura pero soberana. Y luego está Jesús, el Hijo de Dios colgado en una cruz, cubierto de sangre y escupitajos, mirando al cielo y gritando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese instante, el cielo mismo parecía haberle dado la espalda. Pero no era abandono, era cumplimiento, era amor expresado en su forma más dolorosa. Ese grito de Jesús fue por nosotros, para que cuando nosotros nos sintamos abandonados, recordemos que Él ya caminó ese valle, que Dios mismo experimentó el silencio, el dolor, la oscuridad, y hay una verdad que debemos atesorar: aunque Dios guarde silencio, nunca deja de estar presente. Así como un maestro guarda silencio durante el examen, así el Padre, en su sabiduría, a veces calla para enseñarnos, para fortalecernos, o simplemente porque su plan se está cumpliendo más allá de nuestra comprensión. La ausencia de respuesta no es ausencia de amor. Cuando la guerra golpea, muchos se apresuran a encontrar una explicación. Algunos aseguran con firmeza: esto es un castigo de Dios por nuestros pecados. Otros, por el contrario, exclaman: Dios no tiene nada que ver, es simplemente la maldad humana. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Es Dios quien envía la guerra o somos nosotros quienes la provocamos? La respuesta bíblica no es tan simple como blanco o negro. Hay momentos en los que Dios, efectivamente, ha utilizado guerras como juicios divinos. El caso de Sodoma y Gomorra es uno de los más impactantes. Su pecado llegó a tal punto que el juicio fue fuego del cielo. Génesis 19:24-25. Pero también hay ejemplos donde Dios simplemente retira su protección y deja que las consecuencias naturales de la rebelión humana sigan su curso. Como dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, no los destruyó directamente, solo permitió que se ahogaran en sus propias decisiones. En otras ocasiones, Dios permite la guerra para cumplir propósitos mayores, como cuando utilizó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para disciplinar a Israel. El pueblo había sido advertido por profetas una y otra vez, pero su dureza de corazón trajo destrucción sobre Jerusalén y el templo. Esto nos lleva a una verdad que no podemos ignorar. La humanidad es responsable de mucha de la violencia que sufre. El orgullo, la avaricia, el odio, el ansia de poder, son semillas que tarde o temprano cosechan guerra. Pero incluso cuando hay juicio, hay esperanza, porque el propósito final de Dios no es destruir, sino redimir. En medio de la disciplina, Él llama al arrepentimiento. En medio de las ruinas, levanta un remanente fiel. Entonces,
¿Es la guerra castigo o consecuencia? A veces es ambas cosas, a veces es juicio, a veces es cosecha, pero siempre es una oportunidad para volver los ojos al cielo y preguntar con sinceridad, ¿qué quieres enseñarme, Señor? Uno de los mayores errores que cometemos al pensar en Dios es imaginarlo como una figura distante, fría, sentada en un trono celestial, observando impasible cómo la humanidad se destruye. Pero esa imagen no es bíblica, no es real, porque Dios también llora. Sí, el Creador del universo, el Todopoderoso, también siente, también sufre. Su corazón se quebranta cuando ve a sus hijos destruyéndose entre sí. Jesús, el rostro visible del Dios invisible, lo demostró en carne propia. Cuando se acercó a Jerusalén y contempló su futuro, no gritó de rabia ni de juicio, lloró. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Jesús lloró también frente a la tumba de Lázaro. Aunque sabía que lo resucitaría, su espíritu se conmovió ante el dolor de los que amaba. ¿Por qué? Porque Dios no solo actúa por poder, también actúa por amor, y ese amor no ha cambiado. Cuando una madre entierra a su hijo bajo los escombros de un bombardeo, Dios llora con ella. Cuando un niño queda huérfano en una tierra devastada por la guerra, Dios lo abraza en el silencio. El profeta Isaías nos reveló una imagen poderosa. En todas sus angustias, Él fue angustiado, y su presencia los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Isaías 63:9. Dios no es indiferente al sufrimiento. Cada lágrima derramada, cada suspiro de dolor es visto por Él. El Salmo 56:8 dice que Él recoge nuestras lágrimas en un odre como un tesoro sagrado. Eso nos muestra que no estamos solos, que nuestro dolor no pasa desapercibido, que aunque no entendamos el porqué de las guerras, podemos estar seguros del corazón de Dios en medio de ellas. Un corazón que no solo siente, sino que está dispuesto a sanar, consolar y restaurar. Cuando los misiles caen y las naciones se levantan unas contra otras, muchos se preguntan, ¿será este el principio del fin? La respuesta está en las palabras de Jesús. En Mateo 24, Él habló con claridad sobre los últimos tiempos. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Estas palabras resuenan hoy como nunca antes. El aumento de conflictos armados, la tensión global, las alianzas militares y las amenazas nucleares no son casualidades, son señales. Jesús no solo habló de guerras, sino de pestes, hambre, terremotos y persecución. Y añadió algo aún más inquietante: todo esto será solo el principio de dolores. En el Apocalipsis, Juan vio al segundo jinete del Apocalipsis montando un caballo rojo, símbolo de guerra, y se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Las profecías nos muestran que la guerra es parte del escenario final, no por voluntad de Dios, sino como consecuencia de un mundo que ha rechazado su luz. El profeta Ezequiel también habló de un conflicto futuro en el capítulo 38, la guerra de Gog y Magog, un enfrentamiento a gran escala entre naciones que sacudirá al mundo. ¿Estamos ya viviendo estas profecías? Algunos creen que sí, otros lo dudan. Pero lo que es innegable es que los eventos actuales se alinean con el patrón que Dios reveló desde hace siglos. ¿Debemos temer? No, porque Jesús también dijo: cuando veáis que todas estas cosas suceden, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Las guerras no son solo tragedias humanas, también son campanas proféticas que nos llaman a despertar, a preparar nuestro corazón y a vivir con urgencia espiritual. Porque el fin de los tiempos no es el fin de la esperanza, es el comienzo de la victoria final del reino de Dios.
Ante tanto caos, dolor y destrucción, muchos cristianos se sienten paralizados. Las imágenes de guerra nos saturan, las noticias nos llenan de miedo, y la pregunta inevitable aparece: ¿qué puedo hacer yo ante tanta oscuridad? La respuesta está en la palabra, porque Dios nunca llamó a su pueblo a ser espectadores, nos llamó a ser luz, a ser sal, a ser una respuesta viva. Cuando el pueblo de Israel enfrentó momentos oscuros, Dios siempre levantó hombres y mujeres dispuestos a actuar, como Esther, que arriesgó su vida ante el rey por amor a su pueblo, como Daniel, que oraba 3 veces al día, aun sabiendo que lo llevarían al foso de los leones, como Nehemías, que reconstruyó los muros de Jerusalén con una espada en una mano y una herramienta en la otra. Estos ejemplos nos enseñan que la fe verdadera no se esconde cuando hay guerra, se activa. En tiempos como estos, los creyentes debemos orar sin cesar. La oración no es un último recurso, es nuestra arma más poderosa: consolar al que sufre, ser hombro para el que llora, compartir pan con el que tiene hambre, proclamar la esperanza. Mientras el mundo predica miedo, nosotros anunciamos a Cristo. Jesús dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Mateo 5:14. Y precisamente en los momentos más oscuros, la luz brilla con más fuerza. Este es el tiempo de levantar nuestras voces, de testificar, de llevar paz donde solo hay angustia. No se trata solo de grandes gestos. A veces, una oración, una palabra, una ayuda puede cambiar la eternidad de alguien. No fuimos llamados a vivir con miedo, sino con propósito. La guerra es del mundo, pero la respuesta debe venir del cielo, y nosotros somos los portadores de esa respuesta. Cuando todo parece desmoronarse, cuando las bombas caen y las lágrimas no cesan, hay una promesa que sigue firme como una roca. Dios sigue siendo nuestro refugio. El Salmo 91 no es solo poesía, es una declaración espiritual para tiempos de guerra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91, 1-5. No significa que los cristianos no sufran. Significa que, incluso en medio del dolor, tenemos un lugar donde el alma encuentra paz, un lugar más fuerte que cualquier refugio antiaéreo, un abrigo eterno donde las bombas no alcanzan el corazón. La historia está llena de testimonios que lo prueban. Familias que sobrevivieron milagrosamente a bombardeos. Soldados que encontraron una Biblia en su bolsillo justo donde iba a impactar una bala. Iglesias destruidas por el fuego, pero con sus cruces aún en pie. Y creyentes perseguidos que aún en prisión o bajo amenaza de muerte siguen cantando alabanzas a Dios. Porque el fuego puede tocar el cuerpo, pero no puede quemar la fe. Cuando el mundo entra en guerra, los hijos de Dios entran en comunión más profunda. Y ahí, en la intimidad del dolor, descubrimos que su presencia es real, que su paz sobrepasa todo entendimiento y que no estamos solos. Él fue nuestro refugio en el pasado, lo es hoy y lo será siempre. La guerra puede robarnos muchas cosas: hogares, estabilidad, incluso la vida terrenal, pero jamás podrá quitarnos lo que Jesús nos prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Así que aunque las naciones tiemblen, aunque los reinos se sacudan, nosotros permaneceremos, porque nuestra esperanza no está en los gobiernos, ni en las armas, ni en los tratados de paz. Nuestra esperanza está en Cristo, y Él jamás pierde una batalla.